Hola, profe Giovanni. En el día de hoy estaremos explicando un ejercicio de los que su merced nos propuso en el taller del día de hoy. En este caso vamos a explicar el ejercicio del enunciado 5, pero del punto 8. Mi grupo está conformado por Marian Lee, Esteban Higuera, Daniel Morales y mi persona, Eduardo Ruiz. En este caso elegimos el punto 8. El enunciado dice: calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región de la figura se gira alrededor de la recta indicada. La ecuación de la curva de la figura es y elevado a la 2 igual a x cúbica. En este caso dice que gira alrededor del eje Y. En este caso vamos a pasar al GeoGebra y vamos a iniciar graficando la ecuación, que en este caso es y2, y elevado a la 2 igual a x cúbica. En este caso nos podemos observar que es una gráfica que a superior del eje X hace esta figura. Lo siguiente que podemos observar es que tiene unos límites. En este caso, en el eje Y tiene un límite de 8 y en el eje X tiene un límite de 4. Entonces pasamos a graficar lo siguiente, que en este caso sería x4 para poner el límite acá y y igual a 8 para poner los dos límites que salen en la imagen. Eso. Una vez estando acá en el GeoGebra podemos ayudarnos de dos cosas más. La primera sería que aquí podemos ver, podemos ayudarnos visualmente de cómo se vería el volumen como tal de nuestro dibujo, en este caso de este sólido que iría en la parte de acá. Visualmente, visualmente lo podemos ver así, pero vamos mejor a hacerlo en el cuaderno para una mejor visualización. Y aquí, para ver un poco mejor lo que es nuestro volumen del sólido, lo que he hecho ha sido graficar y igual a 8, x igual a 4 y x igual a menos 4. Esto nos ayudará a entender mejor el volumen 3D de nuestro sólido. Ya sabemos que nuestra gráfica conecta de tal manera, por lo cual procederemos a hacer lo mismo, pero a la inversa, al respaldo del eje Y, como si fuera una especie de espejo. Y para profundizar un poco más su aspecto, podemos hacer este tipo para demostrar que tiene una especie de figura como pocillo más o menos en la parte de acá y en la parte de acá. Así ya podemos profundizar un poco más visualmente qué es un sólido, lo que es su gráfica, y procederemos ya a evaluar la integral. Para hallar el volumen de los sólidos tenemos que volumen de los sólidos es igual a pi por la integral de los límites de a hasta b en función de x elevado a la 2. Esto lo tenemos en cuenta, claro, para cuando el sólido gira alrededor del eje X. En este caso, como gira alrededor del eje Y, la fórmula tiene una pequeña variación, y que es que ya no estaría en términos de X, sino estaría en términos de Y, de lo cual quedaría de la siguiente manera. Volumen de los sólidos es igual a pi con la integral de a hasta b, pero en vez de ser función de X, en este caso iría en función de Y. Y quedaría de la siguiente manera. En este caso tenemos algo que es un poco ya más fácil, porque por lo general siempre que tenemos una X o una Y tenemos que despejarla. En este caso, como estamos en términos de Y, porque nuestro sólido está girando alrededor del eje Y, tenemos que despejar X. Pero X podemos observar que está X a la 3, ya que podemos decir que la ecuación es y2 igual a x3. Pero como digo, nuevamente tenemos que despejar la X. Sabemos que en este caso nuestra x está elevado a la 3. En este caso, para poder despejar la x, lo que hacemos es pasar ese exponente, pero en su contrario. En este caso pasa como raíz cúbica. Para lo cual obtendríamos que x despejada sería igual a raíz cúbica de y2, y elevado a la 2. Con esta información ya podemos reemplazar en nuestra fórmula, que en este caso decimos nuevamente que es igual a pi con los límites de a hasta b. En este caso podemos observar que en el dibujo, como estamos en el eje Y, porque nuestro sólido gira alrededor del eje Y, podemos observar que es desde 0 hasta 8. Entonces ponemos desde 0 hasta 8. Y ponemos nuestra función o ponemos nuestra ecuación en este caso, que es raíz cúbica de y elevado a la 2. Y esto entre paréntesis elevado también a la 2. Y en términos de y.
Sabemos que directamente no podemos integrar un radical, pero sabemos que podemos convertir esta pequeña expresión de radical a potencia. En ese caso quedaría de la siguiente manera. Observamos que 3 raíz cúbica de y2 lo podemos pasar a potencia de la siguiente manera. Pasaría y igual a la 2 tercios. Y con esto es lo que tenemos que trabajar nuestra integral. Y esto queda de la siguiente manera. Pi por la integral de los límites desde 0 hasta 8 de y 2 tercios. Esto elevado a la 2 y multiplicado por nuestro diferencial de y. En este caso lo que hacemos es multiplicar nuestros exponentes, ya que esto está multiplicado por un exponente 2. En este caso quedaría 2 tercios multiplicado por 2. 2 por 2 es 4 y 3 por 1 es 3. Entonces nos quedaría que y elevado a la 4 tercios multiplicado por nuestro diferencial de y. Tenemos que para resolver esta integral utilizamos lo siguiente. Sumamos 1 al exponente y en la parte de abajo queda lo que sumamos al exponente. De tal manera que queda 4 tercios más 1. Y esto es 4 por 1, 4. Dejamos el signo que es más y 1 por 3, 3. 3 por 1, 3 y dejamos que esto, 4 más 3 es 7 y abajo queda 3, queda 7 tercios positivo. Para lo cual sabemos que al integral nos queda de la siguiente manera. Y elevado a las 7 tercios sobre 7 tercios. Como tenemos límites, no agregamos c, sino agregamos nuestros límites o evaluados, como se diría normalmente, evaluado entre los límites de 8 y 0. Pero aquí podemos hacer algo más, ya que podemos simplificar esta expresión de un poco más de tal manera que queda pi multiplicado. Aquí utilizamos lo que comúnmente se explicaría en los colegios como ley de la oreja. El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Para lo cual quedaría de la siguiente manera. Y le agregamos un 1 y abajo tenemos 7 tercios. Y por 3 y 1 por 7. De lo cual que nos queda. Y por 3 es 3y. Y 1 por 7 es 7. Recordemos que la y está acompañado o elevada a 7 tercios. Y nuevamente todo esto en los límites de 8 y 0. Para lo siguiente tenemos que recordar el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que tenemos que evaluar primero en el límite superior y luego en el límite inferior. En este caso, función de b menos función de a. Y en este caso sería primero evaluar en 8 y luego en 0. Para antes de continuar el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es convertir nuevamente esto en radical. Para lo cual nos queda pi multiplicado por 3. Y nuevamente nos regresamos, hacemos la inversa y en vez de que quede y 7 elevado a la tercia lo podemos expresar como raíz de y 7. Raíz cúbica de y elevado a la 7. Y esto nuevamente sobre 7. Para lo cual nos queda que reemplazando, nuevamente sería pi multiplicado por 3, raíz cúbica de 3 y 8 elevado a la 7 sobre 7. En este caso podemos dejarlo como 3 séptimos multiplicado por raíz cúbica de 8 séptimos. Recordemos que podemos hacer esto ya que 3 por 1 multiplicado por x
eso lo podemos dejar de tal manera que 3 por x es 3x sobre 1, tal cual sucede en ese caso. Pero para términos de mejor entender un poco el ejercicio, lo dejaremos separado como 3 séptimos multiplicado por algo. Así como aquí 3 sobre 1 multiplicado por algo. En este caso, 3 séptimos multiplicado por algo. Y nuevamente seguimos reemplazando. Para lo siguiente tenemos que queda pi multiplicado por 3 séptimos que se mantiene acá. Y aquí hacemos lo siguiente, raíz cúbica, pero esta parte de acá sí la podemos resolver. Para que quede un poco más fácil, lo que haremos será utilizar la calculadora y poner 3 elevado, corrijo, tenemos que poner 8 elevado a la 7, lo cual nos da 2.097.152. 2.097.152. Listo. Recordemos que nos dice que primero evaluemos en 8 y luego en 0. En este caso, ¿qué pasa con el 0? Al reemplazar 0 en y, nos da que haría 0, 0 elevado a la 7 es 0, raíz cúbica de 0 es 0, y todo eso multiplicado por 0 da 0. Entonces, en este caso no restaremos el término del límite inferior, ya que más sin embargo nos va a seguir dando 0. Entonces, evaluaremos solamente pi por la parte que es acá. En este caso nos queda pi multiplicado nuevamente por 3 séptimos. Este número tiene raíz tercera. Pero recordemos que también nos podemos ayudar de la tecnología. En este caso, tengo una calculadora científica y lo que haremos será evaluar raíz cúbica de 2.097.152. Y en este caso nos dice que la raíz cúbica exacta, porque por lo general siempre da, ese número siempre da una raíz exacta para nuestra raíz cúbica. En este caso nos damos cuenta que es 128. Eso procederemos a escribirlo en nuestro ejercicio. Nos queda que 3 séptimos queda multiplicado por 128. Y esto nos queda de la siguiente manera. Pi es igual a pi es igual a 3 por 128. En este caso lo podemos hacer mentalmente o podemos usar la calculadora. En este caso sabemos que sería 328 por 3 daría 84, daría 384. 128 por 3 es 384 y 384 sobre 7. Podemos evaluar si quizá esto tiene un número exacto o se puede simplificar más. Podemos también nuevamente usar la calculadora. 384 dividido en 7, para lo cual nos da 54.85. Sabemos que no es un número exacto, más sin embargo para este ejercicio lo que haremos será poner. Para lo cual nos queda que aproximadamente el número es, o la respuesta es pi sobre 54.857 y le añadimos que esto es un número periódico. Para la cual nuestra respuesta sería pi multiplicado por ese número nos quedaría 54.857 pi unidades cúbicas, ya que la respuesta de volumen sólido da en unidades cúbicas. Y esta sería nuestra respuesta integral, nuestra respuesta final para hallar el volumen del sólido de revolución de nuestra figura. Nuevamente podemos ayudarnos de la tecnología. Una vez que tenemos todo el procedimiento, lo que podemos hacer es verificar si nuestra respuesta está bien, porque muchas veces es mejor cerciorarse. Y en este caso podemos evaluar con esta calculadora científica si la cambiamos a cálculo y le damos evaluar la integral con los límites de 0 y 8 de nuestra función. En este caso recordemos que nuestra función está elevada al cuadrado multiplicado por un diferencial de y que nuestra ecuación despejada, o sea x despejada, nos quedó como raíz cúbica de 3 elevado a la y, con y elevado a la 2. Y en este caso tenemos que la respuesta correcta es 384 séptimos, que si podemos observar en la parte que tenemos acá, o 54.857 periódico. Pero recordemos que aquí nos hace falta algo, y es que a esta nos hace falta multiplicarlo por pi.
Recordemos que toda la integral está multiplicada por pi, que es nuestra fórmula para hallar el volumen de sólidos. En este caso nos podemos observar que la respuesta da 384 pi séptimos, o expresado de la siguiente manera sería 384 séptimos pi sobre 7. En este caso dividimos el número, ya que si reemplazamos pi por su valor, que es 3,14, nos da otro número. En este caso nosotros solamente lo dejaremos señalado. Quedaría 384 pi sobre 7, o pi multiplicado por esta parte, que sería 54.857 periódico. Y tenemos que la respuesta a todo nuestro volumen de sólidos es 54.857 número periódico pi unidades cúbicas. Y con esto terminaríamos la explicación de hoy. Muchas gracias.